Hola y bienvenidos a Flashback. Hoy hablaré de 28 años después, la última película de Danny Boyle y que es una secuela de las películas 28 días después y 28 semanas después. Esta sería la tercera entrega de la saga, aunque solo Danny Boyle dirigió la primera, la segunda pues fue productor ejecutivo, estuvo bastante involucrado, pero aquí vuelve y se pone otra vez detrás de cámaras con un equipo liderado también por Alex Garland como guionista y sobre todo una participación estelar de Anthony Dodd Mantle como director de fotografía. En esta nueva entrega, supervivientes aislados descubren horrores en tierra firme. El virus de la rabia ha evolucionado, mutando tanto en infectados como en supervivientes. Una misión rutinaria revela secretos devastadores. Y es que bueno, el virus de la rabia, como habíamos visto en anteriores entregas, se había expandido en toda Europa, pero aquí en esta versión parece que se ha quedado más bien ahí un poco enclaustrado en el Reino Unido. Y estas personas aquí, los personajes pues interpretados por Aaron Taylor Johnson y pues el chaval Spike, Jodie Comer, todos están como en una isla sobreviviendo, aislados completamente del mundo, de la península, y entonces establecen como estas misiones para un poco de excursiones, de bueno, revisar un poco qué está pasando al otro lado del mar, de la costa, y bueno, en una de esas pues descubren que hay unos pues mutantes de muchos estilos, unos que se arrastran, unos que son como los alfas, y también un personaje misterioso que es el personaje de Ralph Fiennes, que es un doctor que se mantiene en tierra firme y que tiene pues una fama bastante siniestra, prácticamente como de caníbal o de asesino, pero que más adelante se descubre que no, esa fama que le acompaña pues no es tal. Esta película creo que no es una secuela al uso, puesto que se toma como ciertas licencias y no toma desde el mismo punto lo que dejamos atrás en 28 semanas después. Aquí quizás Danny Boyle y Alex Garland querían tener un poco más de libertad y crear como también como una línea argumental, una trama como alternativa que tuviese ciertos puntos en común, pero que les permitiera como tener más libertad para traer nuevos personajes y traer también como, bueno, nuevas historias. Se ha especulado en una secuencia en que aparece también Cillian Murphy como un zombie, pero resulta que bueno, esto Danny Boyle lo desmintió en una entrevista y dice que pues ese no es el personaje de Cillian Murphy. Hay una escena que están ahí como en un prado, como en un campo, una cosecha, y pues Spike, que va con su madre, Jodie Comer, aquí a la península, se encuentra con un zombie que está pues completamente raquítico, muriendo, y pues los críticos y sobre todo la audiencia, el público, a raíz del primer tráiler, habían especulado con que esa era la aparición, ¿no? Como un cameo ahí de Cillian Murphy, pero no es así, es otro actor que aparece en esta escena, y pues entonces eso quizás como era un link, una relación que había con las anteriores entregas, aquí pues obviamente no tiene nada que ver. Creo que la película hay que disfrutarla y hay que verla como un producto en sí mismo. Obviamente recupera un poco pues la idea del virus de la rabia que comenzó pues no hace 28 años ni siquiera, porque esta película creo que la original es de 2002, entonces han transcurrido en realidad 23 años, pero bueno, era un proyecto que se estaba ahí masticando y que tenía bastante tiempo, que querían meterle mano. Danny Boyle lo tenía pensado, esta secuela, pero no lo había hecho pues por diferentes motivos, y Alex Garland también estaba embarcado en otros proyectos, y pues ahora fue que sacaron un tiempo, bueno, ahora la estrenaron, pero ya la película tenía pues obviamente en producción bastante tiempo, pero se había dilatado muchísimo esta espera, por motivos también ahí de las productoras, motivos de los derechos, y pues la película ha llegado un poco tarde y han querido como ubicarla en un futuro incluso más allá para que establecer como una cierta distancia con la original. El tema de los zombies ha sido pues muy importante durante la historia del cine, sobre todo a raíz de la película de La Noche de los Muertos Vivientes de George Romero, que bueno, estableció quizás como el canon, fue como una de las pioneras en este sentido, trayendo un poco a la pantalla ese mito, ¿no? O esas creencias de los zombies que vienen un poco de la cultura haitiana, de la cultura del Caribe, Centroamérica, en la que pues se piensa que hay cuerpos que son undead, que no están muertos, sino que están como poseídos por un espíritu. Recordemos que hay la magia negra y el vudú, pues son cuestiones culturales muy importantes que forman parte del folclore y de las creencias de estos pueblos. Y bueno, la película de 28 años después es otra película que suma ya a una ristra, pues una larga lista de películas de este subgénero del terror, que es el género de zombies, con lo cual dentro
dentro de todo es una película que no ofrece tampoco nada excesivamente nuevo. Sin embargo, me gustaría resaltar que yo creo que Garland y Boyle aquí hacen un buen tándem, porque dentro de lo que es un subgénero que ya también está un poco como repetido y pues que se han hecho ya muchísimas películas sobre esto, logran encontrar como ciertas cuestiones que le dan pues a un toque original, innovan hasta cierto sentido en cómo presentan también la historia, no solo desde la parte técnica, que luego hablaré un poco más adelante de eso, sino que bueno, le dan como una sustancia, creo. La película, pues a pesar de que es una película de zombies, tiene ciertas tramas, los personajes me parece que están bien construidos, esta búsqueda de Spike, que es el niño que quiere salvar a su madre, que está enferma, y también quiere, bueno, explorar, quiere conocer un poco la realidad de las cosas, puesto que ha estado viviendo ahí hasta sus 12, 13 años completamente aislado de lo que es el mundo en la península, en esta pequeña aldea que es como una isla aislada del mundo, y bueno, tiene esta curiosidad por, bueno, quizás como emanciparse, hacerse cargo también de sí mismo, liberarse un poco y de experimentar la vida más allá de ese pequeño reducto. Entonces aquí me parece que la película, bueno, tiene varios temas interesantes, sobre todo también a partir de la entrada de Ralph Fiennes con el personaje del doctor, que me parece que deja unas reflexiones ahí muy profundas y muy complejas, sobre todo sobre este tema del memento mori, ¿no? De recordar que debemos morir, que todos tenemos un ciclo vital y que bueno, hay que saber también despedirse de las personas. Creo que ahí deja una reflexión que, bueno, no es muy común que en este tipo de películas se detengan los personajes a tener ciertos diálogos, ciertas conversaciones ahí como sustanciosas o que tengan cierta profundidad, y en este caso me parece que hay un momento en la película que de verdad me pareció interesante y que fue mucho más allá de las grandes secuencias de acción o pues el gore típico de la película de zombies, que también lo tiene. Creo que la película pues tiene un poco de todo, pero que ha logrado un balance muy interesante en cómo presentar toda la parte, bueno, atractiva desde el punto visual de lo que sucede, pero también dándole un poco de temas relevantes que dejan ciertas reflexiones a la audiencia. Danny Boyle y Alex Garland me parece aquí que tienen un gran sentido del entretenimiento y de, bueno, que de alguna manera también el final nos revela que están pasándoselo bien escribiendo esta película y dirigiéndola y llevándola a cabo, porque bueno, es un final que nos deja un poco así como descolocados, pero que también tiene como su tono ahí cómico. Es una salida como que no tiene nada que ver con el resto de la película en términos estéticos, ¿no? En términos de, bueno, de cómo se presentan esos personajes del final, que tienen que ver con el inicio de la película, spoilers alert, pero que bueno, creo que es algo muy elogiable como bueno, analista de cine. Yo creo que los directores pues tienen que tener esa personalidad y tienen que darle a la película pues su toque. Yo creo que Danny Boyle se ha caracterizado en su carrera por, sobre todo, bueno, películas como Trainspotting, que creo que es como su magnum opus, y bueno, pero también ha hecho películas como Slumdog Millionaire, que quizás le han granjeado mucho más elogios de la crítica y le han dado pues muchísimos más premios, pero ya le consolidaron ahí en la escena, en el mundo de Hollywood, como un director muy potente. Pero bueno, tiene esa capacidad, yo creo, para ser muy consciente de lo que quiere también la audiencia, cómo entretener a la audiencia, cómo contar una historia, balancearla muy bien y encontrar como esos espacios en los que ser también original, cómo ser innovador, pero siempre desde un sentido del espectáculo que me parece que está muy desarrollado. Yo creo que este tipo de directores me gustan siempre, porque me recompensan ir a ver sus películas, porque de verdad que te lo pasas muy bien, a pesar de que la película, bueno, quizás eso es una película de zombies, ¿no? Ya más o menos sabes un poco lo que vas a ver, pero siempre encuentran estas estrategias, estas técnicas para entregarnos cuestiones que quizás no hemos visto antes o que son bastante curiosas o peculiares y que también, bueno, hasta cierto punto también son divertidas. Otra cosa que me parece importantísima para mencionar es el tema técnico de la película, que prácticamente se rodó enteramente con iPhones, ¿no? iPhones 15 o 16 creo. Y bueno, esto ya también sienta un precedente, aunque estoy seguro que se han hecho ya muchísimos cortos o muchísimos productos quizás de menor envergadura o de menor presupuesto. Recordemos que esta película, pues en términos de presupuesto, tiene esa, bueno, esa factura de Hollywood, ¿no? Decirlo así, ¿no? Es una película de $60 millones que, bueno, podrían haber rodado esta película perfectamente con cámaras de cine Arri o de cine incluso de película tradicional de celuloide, ¿no? Pero como hemos visto ya quizás y más aceleradamente en los últimos años en la industria
industria cinematográfica, pues la tecnología se está apoderando de todos los procesos, y aunque también tenemos directores como Christopher Nolan que han ido quizás por el lado opuesto, ¿no? Ahora rodando la Odisea enteramente con cámaras IMAX, que bueno, son cámaras de formato grande, cámaras pues muy costosas, cámaras que ruedan también en formato físico. Pues aquí Danny Boyle y sobre todo Anthony Dod Mantle, que es un personaje importantísimo quizás también en la historia del cine, y más recientemente debido a su impacto en los inicios del cine con vídeo, ¿no? Con handycams, con cámaras quizás que estaban pensadas más para un público, bueno, consumidor, para gente normal, amateur, que no fuesen profesionales del cine. Recordemos que Anthony Dod Mantle tuvo sus colaboraciones primeras con Thomas Vinterberg en películas como La Celebración, y también pues colaboró con Lars von Trier, con Søren Kragh Jacobsen. Y pues todo este movimiento de Dogma 95 fue muy importante porque ellos establecieron como una nueva estética, ¿no? Recordemos ese manifiesto Dogma 95 en el que sentaban como las bases para hacer un nuevo cine, obviamente como una respuesta hacia el cine de Hollywood, el cine pues mainstream, el cine de blockbusters. Y esto pues es un movimiento que va muy en la línea de los movimientos sobre todo del siglo XX muy clásicos como la nueva ola francesa o el neorrealismo italiano, pero aquí también con una cuestión estética muy importante más allá de lo temático. Y yo creo que Anthony Dod Mantle rodando con cámaras de vídeo, que en ese momento pues era impensable rodar una película, en este caso pues grabarla directamente, ¿no? Literal, y presentarla en una pantalla de cine. Mucha gente ha criticado un poco ese tema de que bueno, se nota que está rodado con un móvil porque cuando lo ves en el cine, ¿no? Porque luego, claro, tú ves las cosas en el móvil y se ven perfectas, pero en una pantalla, ¿no? De esas dimensiones, yo la vi en el cine y pues sí se nota que está rodado con una tecnología que bueno, es así que mucho contraste, mucha saturación y tal, pero en realidad para el ojo no entrenado, y que es la mayoría de la gente que va a ver la película, el público, la película técnicamente y visualmente es un espectáculo también, está muy bien lograda desde el punto de vista cinematográfico. Recordemos que también Slumdog Millionaire fue la primera película que ganó un Oscar, que estuvo también rodada enteramente con cámaras digitales. Entonces, bueno, yo creo que esta es una discusión que lleva muchos años y que me parece un poco, a ver, es interesante por una parte, pero que, bueno, no creo que habría que detenerse demasiado, porque el cine, pues, es una cuestión que tecnológicamente va avanzando. Es lo mismo que hay ahora con los puristas y los que ruedan con cine digital, ¿no? Recordemos que hay muchos directores, sobre todo, bueno, eso, Christopher Nolan o el mismo Quentin Tarantino, que defienden a ultranza que el cine tiene que rodarse con celuloide, ¿no? Con cámaras de formato físico, el tradicional, el clásico como siempre. Pero bueno, obviamente ya hemos visto infinidad de productos e infinidad de películas que tienen un grandísimo valor y que estéticamente son bastante sobresalientes, que se han rodado con cámaras digitales. De hecho, toda la industria ahora está funcionando sobre todo con cámaras digitales, ¿no? Ahora la rareza es rodar con una cámara que utilice película. Y yo creo que, bueno, esto es un cambio, una evolución que es inevitable. Yo creo que en el futuro, pues eso, la cuestión va a tender más a que, bueno, hayan más productos como estos, gente que se arriesgue más. A mí me parece que el mérito de Anthony Dod Mantle es ser también eso, el pionero, ¿no? Es muy visionario, es un tipo que se lanza, que se arriesga y que, bueno, recordando un poco Dogma 95, en los 90, como dice muy bien el movimiento, rodar con ese formato era algo que era impensable y ahora es algo, pues, prácticamente habitual. Y eso, pues, me parece que es lo mismo que va a pasar en un futuro no muy lejano, que van a haber muchísimas películas que se rueden con smartphones. Estamos ya en ese punto. Y esta película lo demuestra, y yo creo que bueno, ha allanado el camino, ha abierto esa compuerta, y ya veremos seguramente muchas más películas rodadas con móviles. Bueno, si no has visto 28 años después, te la recomiendo, míratela en el cine. Y sobre todo, si te gustó este vídeo, dale a me gusta y suscríbete a mi canal para que recibas notificaciones en los próximos análisis. Muchas gracias y hasta luego.